En esta tarde estamos con el economista Juan Mayta. Con él vamos a hablar temas relacionados precisamente a los últimos acontecimientos políticos en el marco de la economía. O sea, ¿qué es lo que está pasando en estos días? Se ha tomado en cuenta la alza del dólar, que llegó a su máximo nivel de 3.80, y esto al parecer también ha causado cierto temor en la población, en las personas que tienen a veces dinerito guardado en el banco, ahorrado en soles, en dólares. Y no solamente eso, sino que también ha subido el pollo, ha subido el precio del pan, ha subido la harina y otros artículos, y esto prácticamente muchos no lo están tomando en cuenta. Esto es debido pues a esta situación política que se vive aquí en estos momentos, aquí en el Perú, entre estos dos partidos que se están lidiando, que tiene que ser uno de los ganadores, entre la izquierda, que es de Perú Libre, que lidera el profesor Pedro Castillo, y también de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, que también está en esta contienda electoral. Para esto hemos invitado al economista Juan Mayta, quien está con nosotros. Gracias por venir, Juan Mayta. Buenas tardes. Muchas gracias, Wilson. Buenas tardes, gracias por la invitación y gustoso de poder compartir todos estos minutos. Bueno, como hemos dado la introducción, hay cierto temor y posiblemente pues el alza que viene preocupando a propios y extraños, ¿no? Debido a que esta tendencia y situaciones políticas que se está dando es el causante de todo esto. Entonces, en el marco de la economía, ¿por qué existe este temor, Juan Mayta? Y que hay muchos que tienen sus ahorritos, están pues, no sé, en una duda. ¿Lo sigo manteniendo en el banco, retiro? ¿Cómo ves el panorama, tú que entiendes en el tema de economía y justamente relacionado a esta política que se vive precisamente a puertas ya de las elecciones generales? Sí, Wilson, hay una cosa, queridos amigos, en la economía, y que es el determinante de las decisiones de todas las personas en una economía. Y tiene que ver con las expectativas que tienen todos los agentes económicos de una economía. Los ahorristas, los consumidores, las familias, las empresas, los inversionistas, los que tienen algún ahorro en una caja municipal, en el banco, en la financiera, los que tienen algún negocio que están pensando incrementar su stock, etcétera, etcétera. Entonces, ellos toman decisiones, pero en base a las expectativas que tienen. Es decir, en base a cómo ven ellos el futuro de la economía en los próximos meses, en los próximos años. Lo que ha ocurrido, claro, en primer lugar, con la pandemia a partir de marzo del 2020 y ahora en este contexto de elecciones, entonces las expectativas se han deteriorado más todavía. Claro, no hubo esa, en el tiempo de la pandemia, lo que ha habido es justamente las quiebras en las empresas, debido pues a que nadie se ha trabajado, y justamente debido a que la mayoría de los trabajadores han ido a su pensión perfecta, inclusive muchos ya no lograron volver a trabajar, ¿no? a su centro de labores, valga la redundancia. Entonces, todo eso ha generado pues también una caída económica, y que muy aparte de eso pues está generando será otro adicional a la caída económica en lo que respecta a la alza de estos productos de primera necesidad. Sí, lastimosamente, el primer golpe, hablando en términos boxísticos, se dio con la pandemia. Todos estos meses donde la economía cayó alrededor del 12% del año 2020, y por lo tanto la economía está tambaleando. A esa situación, sumémosle lo que está ocurriendo actualmente con la incertidumbre política. Es decir, primero no sabemos quién va a ganar, y en segundo lugar, los que están candidateando no nos dan muestras claras, y en especial el candidato Bueno, lo Pedro que Castillo. queremos saber directamente, Juan, ¿cuál es el temor que existe justamente en personas que sí tienen, algunos no mucho, poco, pero tienen sus ahorritos? ¿Cuál sería el temor en esta contienda política entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori? Porque ese es justamente el resultado, y ese es justamente ¿cómo se llama? El reflejo de lo que está ocurriendo. Efectivamente, es una reacción al acontecer político y social en el país. Mucha gente está preocupada ahora mismo
en que si puede retirar su dinero de sus ahorros, de su cuenta de ahorros, a plazo fijo, cuenta corriente, etcétera, y llevarlo al colchón para poder prever de repente una crisis mayor. Ahora, esto básicamente es expectativa, es especulación. Claro. No hay una crisis real detrás de esta subida del cambio, de tipo de cambio temporal. Es básicamente expectativa de lo que pueda ocurrir en los próximas próximas qué semanas y terrible. meses. Pero, ¿Te das cuenta, Juan, qué terrible si solamente en un marco de expectativa sucede esto? ¿Qué será ya en un término oficial y concreto? no, por supuesto, pero ¿cuál es, digamos, el fondo? O sea, el fondo es esta crisis política y la económica anteriormente. Entonces, como que es una combinación letal, ¿no? Entonces, ahora, lo que sí es necesario decirles a los que nos están viendo en estos momentos, nos están escuchando, es que el sistema financiero peruano, así como el sistema financiero mundial, tiene sólidos cimientos. Con la crisis de 1929 y 30, con la crisis de los 70, con la crisis del año 2007-2008, el sistema financiero se ha sofisticado. Ahora hay seguros, hay formas de cómo se puede prever una crisis financiera y por lo tanto quiebra de los bancos, quiebra de las financieras y que nuestros ahorros que estén en los bancos o en las financieras pueden desaparecer como ocurrió con CLAE en los 90, por ejemplo. Ahora eso básicamente ya se ha disipado. Ya no existe. Ya no existe ese riesgo. Es más, el nivel de riesgo entre una financiera y un banco básicamente está equiparado. ¿Por qué? Porque, ojo, siempre y cuando la financiera y el banco estén autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguros. Si es el caso ese, de que ambos están autorizados, entonces pertenecen como requisito previo al Fondo de Seguro de Depósitos. ¿Qué significa eso? Que el banco o la entidad financiera en general aporta al Fondo de Seguro de Depósitos un monto permanente, de tal manera que ese fondo respalda los ahorros de todos los ahorristas, de la financiera, de los bancos, de la caja municipal, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que, por ejemplo, Caja Huancayo, vamos a poner un ejemplo, Caja Huancayo quiebra. ¿Qué sucede con todos los que tienen su cuenta de ahorros en Caja Huancayo? No pasa nada. El Fondo de Seguro de Depósitos les devuelve ese monto de sus ahorros. Hay un límite, sí, hay un máximo de alrededor de 100.000 soles que respondería el Fondo de Seguro de Depósitos. Los que tienen un monto mayor, la recomendación en todo caso es que pueden dividirlo en dos cuentas, pueden guardarlo en otra caja municipal, en otro banco, eventualmente siendo extremistas, pero hay un seguro que cubre todo. Entonces, el riesgo es más por las expectativas de lo que pueda ocurrir posterior a la elección, es decir, si gana una propuesta o la otra propuesta, ¿qué es lo que van a hacer después ya en la economía real, en términos de las empresas, de la producción, de la inversión, de generar puestos de trabajo, de cómo van a enfocar eso? Eso sí va a traer obviamente cola. Bueno, o sea, todas estas especulaciones también repercuten en qué? Tal vez en la falta de información de cientos de personas, ¿no? Bueno, en el caso tuyo, tú conoces que el ahorro está asegurado, pero hay muchos que no lo entienden así, ¿no? Entonces ellos tienen temor de que sus ahorros están en una incertidumbre. ¿Qué hago? ¿Lo saco, lo dejo? O sea, ese es y eso es lo que se está viviendo de todo esto, ¿no? En estos momentos, a pesar que todavía estamos a pocos ya días de concretar estas elecciones. Sí, hay una suerte de incertidumbre temporal, esperemos, por estas elecciones, sin ninguna duda. Pero el problema mayor no es quién pueda ganar, sino con quién van a gobernar. Estamos mal acostumbrados, lamentablemente, en el Perú, a que el que gana la elección no necesariamente gobierna. Gana la elección, en un par de meses es captado por algún grupo de poder fáctico, por algún grupo de poder económico o político también, y de repente empieza a gobernar en nombre del que ganó. Ejemplo lo tenemos, por ejemplo, con Pedro Pablo Kuczynski. Él ganó, tuvo su equipo político y técnico, y de repente a los 6 meses lo sacan, ingresan estos denominados progresistas o caviares, ¿no? el club de estos lagartos, por decirlo, y ellos se quedan gobernando. Entonces, lo que no estamos valorando en el país, querido Wilson, es que el que gana la elección debe gobernar, sea quien sea que gane.
Muy bien, tuvo respaldo de la población, hay que respetar al que gana las elecciones en las urnas. Lo que no podemos permitir es que gente miserable, que está como los cuervos esperando coger una presa, o como los gallinazos que están viendo que alguien esté descuidado o muerto para que lo coja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Los últimos 5 años hemos vivido eso. Gente que no ha ganado una elección en su vida y ha gobernado. Ahorita mismo, ¿quién es Francisco Sagasta? ¿Ha ganado alguna elección en su vida? No. Entonces está gobernando. ¿Y con quiénes? Con esa misma gente que ha estado con Alejandro Toledo un tiempo, después con Ollantumala, y después con PPK y con Vizcarra, bueno, se graduaron, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Eso sí es un problema mayúsculo. ¿Por qué? Porque afecta no solamente la confianza, porque, claro, alguien está postulando y de repente no sabemos quién va a gobernar. Esa es la mayor incertidumbre. Sobre eso sí debemos exigirlo, que los candidatos nos muestren efectivamente sus planes de gobierno y su equipo técnico. Lamentablemente ese es el punto. Ya, justamente has tocado un tema muy importante, lo que yo iba precisamente a ampliar para que iba a darte la pregunta para que nos extiendas. Es complicado cuando un candidato y toda la cúpula no presenta un plan de gobierno, que el plan de gobierno es la base fundamental donde se va a construir todo que un plan de trabajo, ya sea político, social, económico, de seguridad, y eso justamente usted cree de que eso trae cierto malestar, cierta incertidumbre en estos momentos al electorado para tomar decisiones concretas, porque seguramente hay muchos que están esperando un debate, hay muchos que están esperando propuestas claras de saber si legalmente cómo lo va a hacer ese ofrecimiento. ¿Usted cree que este es uno de los temas que tal vez falta ya impulsar y afirmar para que todas estas especulaciones lleguen a su cauce normal y dejen de estar pues, causando falsas expectativas? Sin ninguna duda, Wilson. El problema en estos momentos tiene que ver con que estamos teniendo 2 candidatos que de algún modo están cuestionados. Con la corrupción, es verdad, con la dictadura, es verdad, y el otro con el terrorismo, con las indefiniciones, con el extremismo comunista, etc. Entonces, sobre eso, ¿quiénes están dando muestras claras de poder avanzar hacia darle confianza a la ciudadanía? Pues hemos visto que Keiko Fujimori por lo menos ha presentado un equipo. Algunos de ese equipo están siendo cuestionados, es verdad. Ojalá que los puedan reemplazar pronto, para que puedan quitar todo ese tipo de duda. Pero en el caso de Pedro Castillo, no hemos visto absolutamente nada. El performance de Pedro Castillo está siendo al nivel de kinder, querido Wilson. ¿Por qué? Porque no responde absolutamente nada de los requerimientos de la ciudadanía. No es que capricho de los medios de comunicación, no es capricho de los periodistas o de nosotros los que solemos opinar en los medios, sino es un pedido de la ciudadanía. Claro. Queremos escucharlos, sus planes de gobierno, sus propuestas concretas, queremos conocer a los equipos técnicos. Lo que ha dicho ayer Pedro Castillo realmente infantil, ¿no? O sea, reta un debate a Keiko Fujimori y después dice ya no quiero ir. Y después en la noche dice que los equipos técnicos son parte de la repartija, son parte del pasado y es que él no va a presentar su equipo técnico. Ese señor no sabe dónde está parado. Lamentablemente, yo tengo mucho aprecio por los profesores, pero por los profesores de verdad, no los que tienen licencia sindical, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un país no se puede gobernar sin técnicos. O sea, que él se crea un pulpo. Ese es el problema y que naturalmente, con justa razón, los ciudadanos le están exigiendo, y es más, se ve su caída en las encuestas porque los ciudadanos están desencantándose con Pedro Castillo, porque no encuentran respuesta. O sea, prácticamente lo que quiere decir es de que está perdiendo credibilidad Pedro Castillo ante el accionar y sus hechos que demuestran cada día, va sorprendiendo. ¿Eso es lo que está ocurriendo? ¿Qué piensa usted al respecto? Yo creo que a la ciudadanía le está sorprendiendo, ¿no? Porque al inicio, con toda este calor de la primera vuelta, creo que mucha gente, y tengo conocidos inclusive, que estuvieron muy emocionados, encantados, ilusionados con Pedro Castillo, ¿no? Quizá por la gorrita o el sombrero, quizá porque se fue al campo a
a cortar pasto para sus animales o a cosechar algún fruto de su chacra. Pero cuando ya tiene que responder efectivamente como candidato presidencial, él no es candidato a la PAFA de su colegio, es candidato a presidencia de la República del Perú. Entonces, cuando empezaron a pedirle explicaciones más concretas, desarrollo de sus propuestas, presentación de su equipo técnico, lo que hemos conseguido es que simplemente el canto de los grillos, ¿no? Cri, 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 y hasta ahorita. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Naturalmente desencanto. Yo creo que la gente está desilusionándose. No por nada, en todas las encuestas Pedro Castillo ha caído. No sé qué espera para reaccionar. O sea, lo digo como todo peruano, uno como peruano debe querer lo mejor para su país. Entonces, cuando exigimos mejor a los candidatos, ¿no? Ambos se van a esforzar. Cuando los exigimos se van a esforzar. Pero lo que estamos viendo como respuesta en Pedro Castillo es simplemente que continúa el silencio, continúa el grito de los grillos, el canto de los grillos, y continúa la nebulosa, ¿no? El conjunto vacío, no hay nada. Ahora, todos estos desaciertos, tal vez tratando de evadir, contestar a la prensa, tratando de evadir entrevistas en los medios de comunicación, y le estaría restando votos, tal como las muestran las encuestas últimas, que tal vez hay un empate técnico entre ambos candidatos hasta estos momentos. A partir de la encuesta de CPI, sí. CPI y CID, CPI salió en RPP y CID en Diario Expreso. Yo creo que eso ya es un empate técnico, ¿no? Las anteriores, Datum y Ipsos más anterior, y también IEP, todavía podemos decir que por décimas va ganando Castillo, pero con certeza, ¿no? Pero ya las últimas dan básicamente un empate estadístico. Ese es producto justamente de, primero, el debate, entre comillas, en chota, que visiblemente no trajo nada nuevo Pedro Castillo. En segundo lugar, tiene que ver con su evasiva de los medios de comunicación. No sé quiénes estarán asesorando a Pedro Castillo. Ahora dicen que Pablo Iglesias podría venir, no sé, un perdedor que pueda asesorarlo. No tiene sentido, ¿no? En España lo han votado como a un perro, lo han votado, ¿no? Con todo el respeto del término. El perro es una mascota bien bonita. Ni siquiera se merece una calificación cercana a Pablo Iglesias, que ha destruido parte de la política y los partidos en España. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A Pedro Castillo no sé quién lo estará asesorando, porque el hecho de que se esconde los medios y simplemente habla en las plazas es totalmente equivocado, Wilson. ¿Por qué? Porque en la plaza uno puede convocar 5.000 personas, 10.000, 15.000, 20.000 si quiere, ¿no? 20.000 en San Martín, en la Plaza San Martín, 20.000 personas puede estar. Pero esas son 20.000 personas, eso no es nada del alcance que tienen los medios. Entonces, si uno como candidato presidencial quiere llegar a la ciudadanía, tiene que utilizar los medios de comunicación masivos, claro, radio y los televisión. Medios ya rompen barreras, o sea, no rompen hay barreras territoriales, claro, geográficas. no solamente nacional, local, nacional e internacional. Absolutamente. Claro, y el alcance, lo que pasa, mira, un programa, por ejemplo, como el de América Televisión, por ejemplo, ¿qué pasaría si Pedro Castillo aceptara una entrevista de media hora nada más en Cuarto Poder, o en Panorama, o claro, en Punto Final? Lo ven todo el Perú, lo ven millones. Hasta pero, donde, ¿no? El alcance de los medios. Exactamente. Es, claro, pero ¿qué pasa con una placita? 5.000 personas, pues, ponen su banderita, son los mismos que lo acompañan a todo el lugar. Entonces, ese es el error grave de Pedro Castillo. Ahora, en el marco ya de más o menos, hoy estamos 11, 20, ya 26 días, vamos a poner 25 días ya, o 20 días para las elecciones, porque Ajá. se está cortando el tiempo, ¿no? Y posiblemente hasta el momento no ha sido muy claros en si es que se va a aceptar esta propuesta. Uno que ha sido ya rechazado a insistencia del profesor Castillo, ¿no? En el penal de Santa Mónica, que eso prácticamente ha sido muy sacado de pelo, pues, o sea, y legalmente que eso ha permitido también ya para Keiko ponerle par, decir ya basta de tanto abuso, porque eso es ya un abuso, ya no, querer hacer lo que él quiere, ¿no? Y tampoco dijo no voy a caer en eso, ¿no? Y creo que muy acertada la respuesta en el marco de cualquier favoritismo político, ¿no? Pero lo cierto es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué es lo que debe hacer Pedro Castillo si es que legalmente no quiere seguir bajando en las encuestas? Aunque él dice no cree en las encuestas. O sea, total de que él no cree en las encuestas, él cree en el calor popular,
la mejor encuesta está en las plazas y legalmente pues minimiza lo que se está dando en estas últimas encuestas y al parecer sigue en la terquedad. En primer lugar, ¿qué va a pasar más adelante hoy, a partir de hoy, si él sigue en esa misma postura y en esa misma condición? en primer lugar, el papel del Jurado Nacional de Elecciones es absolutamente vergonzoso. Está pintada en la pared, prácticamente. Ellos son el ente electoral más importante del país. Son el jurado. La propuesta que ellos han emitido, naturalmente debió haberse acogido. O sea, no tiene por qué consultar. Determinan los 4 debates, muy bien, organizan. Si es que no va, no va, porque la ciudadanía es la que tiene que estar ganando en este sentido. Si no va un candidato, pues escucha al otro candidato. Pero lo que está haciendo el Jurado Nacional de Elecciones es realmente deplorable, da pena, vergüenza ajena. Esos funcionarios deberían evaluar su postura e incluso eso ocurre también, para terminar este punto del jurado, porque está descabezada. ¿A quién tenemos como presidente del Jurado Nacional de Elecciones? A un individuo que, en primer lugar, tuvo cuestionamientos muy duros por favorecer a Martín Vizcarra en su postulación entre febrero y marzo. Entonces ya, a partir de ahí está totalmente cuestionada el papel del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En segundo lugar, en el tema de Pedro Castillo que me pregunta, ¿no? Yo creo que Pedro Castillo va a continuar cayendo, sin ninguna duda, porque la misma estrategia que está empleando es la que han empleado todos los que han ido perdiendo en las últimas elecciones en el país, hasta en las municipales en Lima. ¿Te acordarás de Renzo Rellardo? Que se escapaba, y al final perdió, pero así por goleada. Y en las presidenciales también, los que han estado escapándose, ¿no? Al final se desinflan. Ejemplo, tenemos varios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pedro Castillo está engañándose. Claro, una cosa es recibir el calor de la ciudadanía en las plazas, pero esa gente, como reitero, son la misma, que si va otro candidato, van a ese candidato. Si está en la ciudad siguiente, van. Unas caravanas con camionetas, camiones, buses, lo que sea, y están ahí presentes. O sea, básicamente esa gente que está en la plaza son lo mismo. Entonces, que Pedro Castillo esté confiando en que yo veo el calor de la ciudadanía en las plazas, es el autoengaño más terrible que se puede hacer, ¿no? La gente que está a su alrededor, la verdad que, ¿para qué busca amigos si tiene ya enemigos tan... Ahora, estos acuerdos que firmó Keiko Fujimori en un canal de televisión y Pedro Castillo hizo pues públicamente también, ahí hizo algunas referencias, es un acuerdo que también es en el marco del cumplimiento de gobernabilidad, y aparte de eso también el equipo que últimamente se viene voceando, pues inclusive Cerrón ha llamado a un científico, ¿no? Y bueno, todas esas circunstancias, ¿usted cree que también eso va a jugar contra Pedro Castillo? Mira, ese es muy delicado, querido Wilson, cuando se supone que Cerrón, por propia boca de Pedro Castillo, dijo que él no tiene nada que ver en esta elección, que el candidato soy yo, dijo Pedro Castillo. Pero de repente por ahí nos enteramos que el que está armando el equipo técnico es nada menos que Vladimir Cerrón. Entonces, convocando. Ya, primero le ha jalado la alfombra a Pedro Castillo. O sea, él está saliendo para la foto, mientras el que está armando todo el equipo técnico, entre comillas, es Vladimir Cerrón. Entonces, esa imagen es deplorable, es triste, es muy penosa. ¿Por qué? Porque para la ciudadanía pues no pasa desapercibido. Y todos sabemos de qué pie cojea Vladimir Cerrón. No solamente por su sentencia de 4 años y un poco más por delitos de corrupción, sino también porque ya ayer en la noche el periodista autor del libro El perfil del lagarto, Carlos Paredes, ha denunciado que Vladimir Cerrón es un abusivo, es un agresor, ha agredido a su mujer, a su propia mujer. Hay denuncias y también acosador, es decir, estamos hablando de una persona sin escrúpulos, ¿no? Ojalá que ahora veamos a esa gente que supuestamente tiene los pañuelos verdes, ¿no? Las feministas, ojalá que le reclamen
y deslinden de Cerrón, ¿no? Y que exijan a Castillo que lo defenestre, a ver si va a poder, a ver si va a poder defenestrar al dueño de su partido, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que no van a pasar desapercibidas para la parece ciudadanía. Mentira que Entonces, el partido, al parecer, llegó en esta palabra sin pena ni gloria, sin saber que iba a tener esa repercusión. Entonces ellos no se imaginaban, y aparte que la prensa, como no figuraba, también no le dio importancia de investigar de dónde nace este partido, pero ahora que ya está pues ocupándonos un sitial preferencial, entonces ¿qué hace? Todos empiezan a investigar de dónde nace, quién es, cuáles son las propuestas, entonces, y eso se está encontrando situaciones que legalmente le está complicando muy seriamente el seguir avanzando en esta contienda política. Pero en el caso de Keiko Fujimori, todo el mundo lo conoce, sus juicios, su corrupción, su enfrentamiento con la justicia, cuántas veces estaba en el penal, que hasta ahora, o sea, todos saben como la palma de la mano la situación de Keiko Fujimori, a comparación pues del candidato Pedro Castillo, que recién la prensa también de investigación está haciendo el trabajo para ver quién es este personaje y quiénes están en su entorno, y seguramente van a seguir saliendo más cosas. Definitivamente, yo creo que el papel de la prensa aquí es importante, y no es que estén apoyando a una candidata, por ahí algunos despistados es la señalan labor de la prensa, saber que pues, porque están investigando a Pedro Castillo significa que están apoyando a Keiko Fujimori. Si uno en estos momentos está criticando a Pedro Castillo sus indefiniciones, su falta de propuestas, de equipo técnico y etcétera, etcétera, no es necesariamente porque uno lógicamente, esté queriendo si entonces este comentario claro, estás está haciendo levantando en el marco las banderas de los hechos. No es, claro. En el abanico de los hechos que ocurren todos los días con el accionar de Pedro Castillo. Efectivamente, y no necesariamente porque uno esté levantando las banderas del fujimorismo. Uno en todo caso va a pensar en el país, no en una candidata. Pero lo que está pasando con mucha gente de alrededor de Pedro Castillo es muy triste. ¿Por qué? Porque están tratando de señalar a un sector de los medios de comunicación, de la prensa, televisiva, escrita sobre todo, que porque están investigando a Pedro Castillo significa que están coludidos con la mafia, ¿no? Coludirse con la mafia sería no investigar, coludirse con la mafia sería cerrar los ojos ante tantas denuncias por corrupción, agresiones, misoginia, terrorismo, etcétera, etcétera. Eso sería coludirse con la mafia. Bueno, verdad, todas estas tendencias de incertidumbres pues hay que ir despejando, y qué bien es explicar, ¿no?, de que fundamentalmente acá se necesita ya, antes de que esto siga teniendo más desaciertos en la población, es que ambos candidatos empiecen ya a tomar seriedad y empiecen a presentar su plan de trabajo, su equipo profesional, que es muy importante para una gobernabilidad, en este caso, que es lo que espera el Perú. ¿Usted piensa igual? Sin ninguna duda, Wilson. Y aquí quiero mencionar algo que los candidatos, tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo, deberían estar preocupados. Y tiene que ver con las finanzas públicas. Salimos de una crisis sanitaria y económica muy aguda, muy grave, con caída del PBI de hasta 12% y pérdida del empleo, aumento de la pobreza, caída de los niveles de ingreso, quiebre de empresas, etcétera, etcétera. Es decir, casi un apocalipsis económico. A ello se suma esta incertidumbre política, lamentablemente, con mucha responsabilidad en los candidatos y especialmente de Pedro Castillo, por no mostrar su equipo técnico y su plan de gobierno. Pero ¿qué es lo que sucede? El Perú en este momento se ha endeudado, Wilson. De lo que estábamos en alrededor de 26% de la deuda con respecto al PBI, ¿no? El PBI alrededor de 700.000 millones de soles, alrededor del 25%, es decir, casi que la cuarta parte, un poquito más, es lo que debíamos como deuda pública, tanto interna como externa. Entonces, eso a febrero del 2019. ¿Qué es lo que tenemos como deuda ahora? Casi cercano al 40% del PBI. Es decir, esa es la deuda. La deuda externa e interna, es decir, la deuda pública en general, se ha incrementado casi en 15% del PBI. Y eso es un montón de plata. Entonces,
Para poder pagar eso, naturalmente vamos a tener que destinar en los próximos años, y próximas décadas, una mayor parte del presupuesto público, todos los años. Vamos a tener que restringir el uso para construir colegios, hospitales, etcétera, etcétera, para pagar la deuda, porque nuestra deuda es mayor en estos tiempos. Ese es un problema importante. Es más, si uno quiere incrementar el presupuesto para educación, salud, seguridad, para todo lo importante, obtener más créditos en estos momentos significa endeudarnos a tasas mayores. ¿Por qué? Porque la calificación de riesgo del Perú se ha deteriorado. Si antes nos prestaban, por ejemplo, a 3% a 20, 30, 40 años, ahora nos prestan a 4 o 5% a 20, 30, 40, 50 años. Eso quiere decir que el crédito se ha vuelto más caro para el Perú y por lo tanto obtener recursos es mucho más complicado y vamos a tener que esforzarnos más para pagar en el futuro. Entonces, que nos digan aquí, por ejemplo, que van a tener un plan de nacionalización o estatización, como ellos quieren llamarlo, va a ser muy peligroso porque en estos momentos, donde el ciclo de los minerales ha recuperado su precio, el cobre está en los precios más altos de los últimos 10 años. El oro igualito ha subido, ¿no? Y la plata y todos los minerales, fundamentalmente, su precio se ha elevado. Entonces, se viene como un segundo ciclo de buenos precios de los minerales. Entonces, en lugar de aprovechar eso, ¿qué es lo que podría hacer la propuesta socialista de Pedro Castillo? Bajarse de un plumazo eso. Es decir, ponerle una bomba, trancar todo y decir, empecemos de nuevo, renegociemos todo. Ese es un problema de propuesta de pensamiento que está distorsionado. Si en este momento nosotros queremos recuperar recursos para poder financiar todos los programas sociales y los servicios públicos, lo que tenemos que hacer al contrario es darle la oportunidad a las empresas grandes que puedan invertir en el Perú. Que poco a poco se pueden modificar las leyes para mejorar la recaudación, por supuesto, eso nadie está en contra, pero sin modificar los contratos, ¿no? Que básicamente lo que va a generar es que haya una salida de capitales, y si no salida de capitales, por lo menos el no ingreso de nuevos capitales durante los próximos años. Ahora, eso sí es muy grave. Claro, ahora eso es muy evidente y muy claro, lógicamente, en el marco pues de lo que significa la estabilidad económica y lo que tienen que hacer cada candidato que hoy nos buscan gobernar este próximo 28 de julio. Antes de conversar contigo, entrevisté a un abogado de Argentina. Él decía de que no caigamos aquí en el Perú como se está viviendo en Argentina, eligiendo pues a Fernández, que es de tendencia izquierdista, y que hoy ellos se lamentan. Un PBI totalmente, una pobreza de más de 45% y un PBI totalmente también bajísimo. Entonces, esa recomendación, ¿cómo lo tomas, Famaita, en el marco también de tu análisis? Hay dos formas de aprender en la vida. La primera es por nuestros propios errores. Y la segunda es aprender de los errores de los demás. En el caso de Argentina, ellos no han aprendido de sus propios errores porque eso ya viene de siglos anteriores. Han vuelto a caer en lo mismo y ahora están sufriendo otra vez. Ojalá que esta vez puedan aprender la lección. En el caso peruano ya pasamos por eso. Yo creo que deberíamos aprender de los errores de otros. De Venezuela, de Argentina. O sea, Argentina que pintaba para ser una potencia mundial, ahorita está dando pena y vergüenza en Latinoamérica. Ha caído económicamente. Entonces, yo creo que lo que dice el abogado es muy pertinente, porque ellos lo dicen con conocimiento de causa. Ustedes lo están viviendo también ellos. Lo están viviendo en estos momentos. Ahorita ellos están en la calle, por ejemplo, luchando para que se desactive esta ley que ha aprobado pues el gobierno Fernández, como es la legalización del aborto, y ellos están en eso, y aparte, bueno, están viviendo una incertidumbre. Sí, yo creo que esa es una forma de distraer, lamentable, del progresismo mundial, y en particular latinoamericano y argentino. Como no pueden, no tienen la capacidad, no tienen los medios, no tienen los técnicos, no tienen la inteligencia, la sabiduría para poder
implementar políticas públicas que generen trabajo, que hagan que las empresas progresen, inviertan más, generen trabajo y por lo tanto las familias tengan mayores ingresos, lo que distraen es queriendo aprobar la ley del aborto, el matrimonio homosexual, la adopción de parejas por parejas gays, la muerte asistida, etcétera. Es decir, temas que no son prioridad para una sociedad como la latinoamericana, que está sufriendo en carne propia el hambre, problemas de salud, problemas de vivienda, problemas de educación. Entonces, de repente para distraer, ¿saben por qué ocurre eso, Wilson? Eso no son tontos los progresistas, o sea, los caviares no son tontos, ¿no? Ellos saben que hay un grupo de ciudadanos muy activos que se identifican con estas ideas progresistas, que el acuerdo de Escazú, que el aborto, que la adopción por parejas homosexuales, etcétera, etcétera. Ese grupo de ciudadanos, respetables por cierto, y a los cuales yo los aprecio también, pero que la realidad es que ese grupo de ciudadanos son bastante activos, tanto en redes sociales como en las calles. Les gusta salir a marchas. Entonces, este grupo de gobiernos, exactamente, entonces los gobiernos prefieren darles a ellos lo que quieren para que los utilicen como carne de cañón y cuando quieren salir a las calles, ellos salgan. Y cuando quieren ataques en redes sociales, ellos se metan ahí. Entonces, han capturado ese sector, que es pequeño por cierto, no es mucho. Es pequeño, pero los han capturado y por lo tanto ellos hacen ver como que todo el país está de acuerdo con que ya de inmediato mañana se apruebe la eutanasia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un gran problema que la derecha, en todo caso la socialdemocracia o el socialcristianismo, según los tipos de gobierno en el mundo, deberían identificarlo de inmediato. Bueno, Juan, el tiempo ya no se apremió, no se ha ganado y llegamos a la parte final. Hemos hablado y seguramente seguiremos hablando porque hay mucho que seguir hablando porque cada día hay cosas nuevas y vamos viendo cosas que van saliendo y nos van dando nuevos reflejos y nuevos accionar para ir comentando. Esperamos que el marco de esta semana también tenerte acá para seguir hablando sobre este tema que es muy importante hablar a la población, por qué sucede, por qué ocurre y por qué repercute todo esto, ¿no? Y entonces, gracias Juan Maita por tu participación aquí en el programa de Hágase Justicia de hoy, martes 11. Gracias a ti, Wilson. Muchas gracias. Encantado de participar cuando tú me invites. Amigos, llegamos a la parte final, no hay tiempo para más. En nombre de Brigitte, que les habló Wilson Asnate, recordando de siempre, si estás sano, no tienes nada, no te hagas el loco, no seas mentiroso, no seas ocioso, no seas ratero. ¿Está bien? Trabaja, trabaja y trabaja. Dios mediante, hasta el jueves. Buenas tardes. Permiso.